cómo son nuestros suelos, cómo están nutridas nuestras plantas, y eso tiene una teoría o una base, un fundamento con el cual siempre me gusta iniciar muchos de los cursos, que es la trofobiosis, la vida a través del alimento. Cómo podemos influenciar un cultivo y por ende la respuesta o la resistencia por medio de sus principios activos que puede generar, o cómo podría trabajar más bien en mi contra y una fertilización excesivamente nitrogenada, tener problemas de bacterias, por ejemplo. Entonces, creo que antes de salir corriendo a apuntar una receta o una pomada canaria que no la existe, cómo está nuestro suelo, ¿verdad? Que es un factor limitante. Y en ese caso, dejando eso de lado y esa introducción importantísima, tenemos un marco regulatorio para la producción orgánica certificada, que ese es el reglamento que vemos acá a continuación, el 29782 del MAC, que tiene ciertas limitantes, que tiene ciertos puntos muy a favor, ¿verdad? La ley de fomento de agricultura orgánica y su reglamento, y en especial la ley de fomento en Costa Rica, fue, de primero que nada, producto del MAOCO, producto de la organización de las personas productoras que logran un desarrollo y una ley muy bonita, con una filosofía o unos principios filosóficos de la agroecología que ojalá se aplicaran, ¿verdad? Pero la verdad es que no tenemos herramientas para hacer ejecución de estas leyes. El MAC cada vez, bueno, no voy a entrar en discusión sobre cómo está el asunto, pero es evidente que no tiene muchos medios de fiscalización o de ejecución, ¿verdad?, en este aspecto. Esto es importante porque las personas productoras, lamentablemente, si se encuentran bajo una certificación, tienen muy restringido el control de plagas. Eso va a repercutir en qué herramientas tengan al acceso. Me es importante referir y clasificar esto en dos, los insumos para la agricultura orgánica, en lo que está permitido, restringidos y prohibidos, ¿verdad? Permitidos desde un compostaje, un lombricompost, que no haya ningún tipo de restricción en su uso. Restringidos quiere decir que el origen de la materia prima, si es lo que estamos comprando, una materia prima o un producto ya terminado, se debe justificar siempre por escrito y ojalá tener una justificación previa, estar además en el programa de, perdón, en el plan anual que permitió la certificadora o que le revisó el certificador, ¿verdad? En ese caso. Y prohibidos es completamente bajo ningún tipo de argumentación, bajo ningún tipo de justificación, así sea la plaga o el cultivo o la herbense más tóxica, más problemática que haya, se lo puede usar o un fertilizante, ¿verdad? Entonces, esa aclaración es importante, ese punto de partida. Me encanta esta guía de implementación que se hace con ANAO y apoyo de diferentes entes, ahí el MAG y demás, y Fitacori, mucho de la escuela también de Ecológica, por ahí está Philip, que fue el autor de esta guía, está disponible en la página de Ecológica. Recomendación vital, me encanta por la diagramación de la misma y el resumen que hace muy puntual de algunas cosas. Voy a citar esta guía en varios puntos de esta presentación. Este es el primero. Bueno, según la normativa de exportación para certificación orgánica estadounidense, la NOP, debemos de monitorear estos artículos, ¿verdad? La 205.206, 205.0601 y el 602. Principalmente bajo la normativa lo que nos menciona es restringir, registrar todas las medidas de prevención. Eso es una práctica que debería ser habitual indiferentemente si esté certificado, sea orgánico o no orgánico. Una persona que registre, lo amarillo es resaltado por mi persona, eh, no tiene que ver con el sistema productivo que usted tenga. El registro de una práctica nos va a permitir tener una herramienta para tomar decisiones futuras. ¿Fue exitosa la práctica? Ok, o este insumo me sirvió, ¿cómo lo puedo volver a aplicar? ¿Cómo lo podría reestructurar o mejorar? ¿O qué debo cambiar en caso de que haya un error, ¿verdad? Uy, me quemó los cultivos, voy a arreglarlo, ¿verdad? Es importante que esta normativa, bueno, llama al registro, ¿verdad? A la prevención y en caso de utilizarlos, algunos insumos que pueden estar restringidos, utilizarlos con moderación, como el cobre, ¿verdad? Siempre, siempre, indiferente la normativa de certificación, sea la NOP, que es para Estados Unidos, o la normativa nacional, siempre, siempre te van a pedir que previamente usted haya demostrado que haga otra práctica que no sea solamente el extracto botánico, el caldo bordelés o una práctica ya de control paliativa, ¿verdad? En este caso, esta otra imagen de la misma guía nos habla que primero que nada debe estar el insumo certificado, perdón, debe estar autorizado por la certificadora. En este caso, si somos bajo el sistema participativo, debemos de haber notificado al SIC, debemos de haber hablado con la gente del GPO y tratar
de pedir esa autorización previa al uso. Además, muy importante el punto 2, que esté en el plan de manejo. Em, Ahí abro una recomendación que es a criterio propio, pero traten al inicio de presentar la documentación para quienes estén certificados, traten de dejar cierto portillo abierto en sus planes de manejo donde incluyan los extractos botánicos y tal vez expliquen un poco el procedimiento, cómo lo van a hacer, qué materia prima piensan utilizar, que además tengan esa carta bajo la manga, ¿verdad? Ese as para que cuando lo puedan llegar a utilizar o requerir, no lo tengan que incorporar tanto el plan de manejo como el insumo. Entonces es importante esas dos cosas, ¿verdad? Esto en la certificación, insisto, para sistemas de producción orgánica certificada, ya sea participativa o bajo un tercera parte. Em, entonces, dado eso, hay que tener mucho cuidado porque a la hora de vender, y si es interés del cliente, para el vendedor todo va a ser orgánico, eco, green o llevar o llevar todas esas palabras, ¿verdad? La marca eco, green, orgánico, verde, ecológico y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las empresas, los certificadores, las empresas comerciales y más que nada, más que las empresas, muchas veces es el agente vendedor que tenés al frente, te va a comercializar de todo. Ahí censuré las marcas, pero creo que todos las conocen. Ahora todo el mundo habla de verde, ecológico y demás, ¿verdad? Lo que fue uno no tan santo, ahora venden productos por todo lado verdes, entonces hay que tener ese cuidado. Y eso lo dejo como un portillo ahí para hablar después. Ahora bien, hablando de lo que nos competen, que son las sustancias activas, toda planta, indiferentemente sea lo que sea, tiene una química y se le suele llamar también fitoquímica. Esa fitoquímica la podemos encontrar en productos como alcaloides, terpenos, un montón de principios activos que se acumulan en diferentes partes de la planta. Estamos hablando desde frutos como el chile, desde tubérculos como por ejemplo o rizomas, mejor dicho, como el jengibre, la cúrcuma, bulbos como el ajo, la cebolla, y ahí podríamos seguir mencionando cortezas. Hay plantas contienen su sustancia activa en la corteza, entonces las sustancias activas están en todas partes de la planta y en todo el mundo. O sea, no hay una planta que no contenga sustancias activas. Tenemos una salvedad, vivimos en el trópico. Somos de los países más megadiversos, con unos microclimas loquísimos y además muy cambiantes de una zona en distancias muy cortas. Eso nos abre un catálogo de control de plagas a partir de plantas único. Lo que tenemos que entender son ciertos principios de cuidado y ciertas condiciones de procesos de extracción, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Em, las sustancias activas, y ahí es un laberinto que es difícil de explicar y yo nada más lo pongo para enredar un poco el asunto, explicar que la fábrica, la planta es en sí un proceso la planta por sí sola es una biofábrica. O sea, la planta va a producir sustancias que le permitan su propia defensa, desde los terpenoides, carotenoides, alcaloides, flavonoides, antraquininas, un montón, pero lo primero que va a hacer la planta es su sobrevivencia, la fotosíntesis, una adecuada nutrición primero, por eso le llaman metabolitos secundarios, porque este tipo de plantas o este tipo de sustancias, perdón, son subproducto. Se solía decir que sobraba, pero ahora más bien se ha investigado que las plantas más bien las generan adrede. Y en ese sentido, es importantísimo nuevamente el mismo punto, la nutrición. Una planta bien nutrida va a tener cómo defenderse y cómo generar principios activos. Las sustancias activas las podríamos clasificar en un montón de tipos. Ácidos orgánicos, mucílagos, aceites esenciales, taninos, oxalatos de calcio, que por ejemplo, ahora hablaré un poco de ellos, alcaloides, glucósidos, principios amargos. No solamente hay sustancias que matan en una planta, sino también pueden haber sustancias como nutrientes, como hormonas, que son muy favorables para nuestro principio. Hay que distinguir algo. Los métodos de extracción que vamos a hablar el día de hoy son métodos de extracción replicables a nivel de finca, a nivel de biofábrica, de una síntesis muy básica. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no va a poder aislar un principio activo puro. O sea, quien diga que, por ejemplo, va a lograr sacar del café que se toma en la mañana o en la tarde, solamente la cafeína y sacar los otros principios activos es imposible. El mejor ejemplo es el café, de hecho me quedo con él. Acá me acompaña. Cuando chorreamos un café nos llega un aroma de un aceite esencial. Cuando vemos la taza, en una taza de vidrio transparente, podríamos observar sus taninos, sus coloraciones.
Y cuando nos da el resultado de estimularnos en la parte cerebral, la parte física, que nos sentimos un poco acelerados, que no nos quita el sueño, que nos despabila, estamos hablando que hay presencia de un alcaloide que nos estimula a nosotros el sistema nervioso. Entonces, estaríamos hablando de que ese café chorreado tendría tres diferentes principios activos en una misma extracción, que es la taza de café que nos estamos tomando. Ahora bien, así tal cual y con esa analogía podríamos llevarlo a un laboratorio. Pretender que yo saque del resino, perdón, de la higuerilla, cuyo nombre científico es Ricinus communis, saque el alcaloide del resino por una extracción de cocción o de melaza y lo aísle de las otras sustancias que hay en la planta, es imposible. Entonces, los métodos de extracción que voy a explicar hoy son muy importantes porque también integran un amplio catálogo de formas de control. Ejemplo, acá mismo en el centro, Saulo había investigado como, por ejemplo, la higuerilla, me quedo con esa planta, había dado un mejor rendimiento en producción si lo comparábamos con plantas tratadas con extracto de chile picante versus extracto de higuerilla. Las plantas de chile picante tuvieron un mejor control de plagas. Estamos hablando que hubo un mejor control de presencia de insectos plaga. No obstante, la planta que produjo más no fue la que fue tratada con chile, sino la higuerilla. La higuerilla tal vez no defendió tan bien como el chile picante, pero aumentó la producción. Cuando se hicieron análisis de los componentes nutricionales de la higuerilla, encontramos que había además fósforo, había además nitrógeno, además de principios activos. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Entender que nuestros métodos de extracción nos permiten tener otros pluses que no se logran con otros tipos de sustancias, ¿verdad? Ya más sintéticas. Siguiendo con el tema. Aquí le llamo a las plantas infaltables y podríamos estar hablando de algunas que de verdad no deberían de faltar en sus medios de extracción. Chile picante, pasote, madero negro, ajo, reina de la noche. Podría seguir la lista. Las diflembaquias, bueno, son de mucho cuidado. Las diflembaquias son de mucho cuidado, pero son muy efectivas. Por ejemplo, las hemos probado contra sonpopas, contra gusanos cortadores y nos pueden funcionar muy bien. Todo lo que llaman loterías, ceinillo y demás. No crecen en las partes altas o en los climas fríos, pero crecen muy bien en la parte tropical. Apazote tiene lo contrario, crece más bien para climas templados, Valle Central muy bien. El apazote tiene un amplio espectro. Se habla además de diferentes 20 plagas controladas con extractos de apazote, madero negro, también Glycida sepium, el ajo y el chile, que son muy genéricos, pero nos podrían a trabajar muy bien. Aquí la lista yo la podría seguir ampliando y modificando, canela y demás. En lo que son ciertas familias botánicas hay que tener cuidado. Cuando se habla de una familia botánica, son plantas que tienen características en común en cuanto a su eh, flor y su semilla algunas veces. Y estamos hablando de que son plantas que se agrupan por esas características que estoy insistiendo que tienen en común. Hay que tener cuidado con ciertas familias botánicas como lo son las solanáceas, donde se incluye el chile picante, por ejemplo, y otras como lo son las apocynáceas. Em, las apocynáceas, hablaré de algunas de ellas. Por acá tenemos que es una familia compuesta por bejucos, arbustos, 29 géneros, 77 especies. Y hay algunas con una toxicidad muy elevada. Nerium oleander es una. Narciso, que estamos hablando que es una planta que tiene una dosis letal media muy, muy alta, con un controlador, con reportes de control de picudos, de además de gusanos en general, de diferentes partes de la planta se puede utilizar. Énfasis en raíz, no obstante, también trabaja las tallos y las hojas. Narciso es una planta ornamental, la vemos en nuestros jardines, en algunos jardines de espacios públicos, y no obstante, la toxicidad es muy, muy alta. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es un llamado también de atención para lo que son los entes certificadores y como inclusive para también lo que es la legislación nacional. Una planta como esta no se encuentra ni restringida ni mencionada por algunos de los reglamentos, ni por las normativas. No obstante, una planta como esta, su dosis letal media es muy, muy, muy baja. Podríamos intoxicar o matar a una persona con dosis muy bajitas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de familias botánicas. Y la culpa no está en la planta, sino es cómo utilizarla. Entonces, no satanizar, por ejemplo, el tabaco o, por ejemplo, otra planta que se encuentre restringida como como el NIM, ¿verdad? No es el NIM. Ahora, hace poco, hace unos años atrás, viene como un boom de satanizar o señalar o hasta de cuidar y llamar a, a la, a la prudencia con el sembrar o tener ahí este árbol que se llama llama del bosque. El nombre científico es Spathodea campunalata. Sí, es un árbol que se han encontrado abejas afectadas o muertas en sus flores
El árbol como tal, no soy un fan de él ni lo voy a defender, ni mucho menos, pero es un árbol introducido que no, que de hecho tiene ciertos cuidados a la hora de siembra, pero ese árbol, su dosis letal media no es tan agudo como otro montón de plantas que nos podrían intoxicar. Ese árbol bien empleado puede ser una alternativa muy eficiente para la sector agroindustrial que requiere volúmenes de sustancias activas o volúmenes de planta para hacer extractos. Entonces, no es tanto ni la planta, no es el narciso, no es el llama del bosque, no es el chile, no es el tabaco. Es cómo hago yo uso de estas herramientas y cómo hago esos extractos. Otra planta de esta misma familia, huevos de caballo, una toxicidad muy aguda, tampoco se menciona. Y esta planta es nativa, es un arbusto, también tiene esa ventaja. Estamos hablando de que nos genera un rendimiento muy bueno por volumen. Súper incómoda de trabajar porque tiene mucho látex. En la misma familia, solamente menciono algunos casos de estas familias que son muy tóxicas. Ahí tenemos Tebetea peruviana, conocida como chirca, otra apocinácea con gran toxicidad. De hecho, la dosis potencial letal puede variar de 1 a 2 semillas para niños o de 8 a 10 semillas para adultos. Y inclusive se ha calculado que para hojas estamos hablando de 4 gramos. Los principios activos de esta planta pueden ir desde la tebetina, peruvisoides, perdón. Tiene además un montón de principios activos tóxicos de esta planta que popularmente se puede llamar como adelfa amarilla o chirca. En el país se conoce más como chirca o tebetia. Se vende ornamental. A manera de comercial, en el Parque Turrialba está lleno de este árbol, entonces hay que entender esa lógica. El tema no es el árbol, el tema es cómo empleo yo este árbol, ¿verdad? ¿Cómo lo uso? Principios o procesos básicos para lo que es las extracciones. A nivel de campo, podríamos siempre, primero que nada, por eso no tiene sentido que ustedes vayan a apuntar una planta si no la tienen, mapear los recursos de la zona, qué tengo en mi finca, qué tengo en mi comunidad. Hay que tener cuidado dónde se recolectan. Por ejemplo, si trabaja un sistema de certificación, no recolectar en rondas de calle contaminadas, ¿verdad? Ahí van a perdonar el error ortográfico, pero si ustedes están ahí en zonas colindantes a vías principales donde haya mucha presencia de humo, ¿verdad? Inclusive recuerden que hay mucha gente que se pone creativa y aplica venenos en las rondas públicas porque le sobró un poco del herbicida y ya lo echa, o por vago, o porque creen que es lo mejor, hacen aplicaciones de este tipo de sustancias en estos predios, en estas zonas aledañas a fincas, y uno va y después colecta plantas de ahí para hacer extractos. Entonces hay que tener ese cuidado si está certificado o si no está certificado. Yo también moderaría el uso si la vía es principal por el tema de la contaminación con metales pesados y otras cosas de cuidado. Otro aspecto fundamental es cuidar el recurso fitogenético, o sea, tratar de utilizar plantas que sí, que sean voluntarias de la calle, pero no agotar el recurso. Ejemplo, si hay una planta como cardo santo, conocida como tal cardo santo o como cardo, que el nombre científico es Argemonia mexicana, ella crece voluntaria. No hay un campo de cultivo de esto, pero si usted la encuentra voluntaria en un campo, no la agote. Trate de dejar algo de semilla para volver a encontrar semilla o, perdón, producto o planta en la próxima cosecha. Yo les digo a los estudiantes del centro que traten de cosechar las plantas como si fueran las plantas del jardín de la abuela o de la mamá. Nadie va a entrar a cosechar una planta al estilo Jack el Destripador, ¿verdad? Con machetes, motosierras y ahí desesperado. Cosechen con prudencia, respetando la integridad de la planta. Hay un tema que siempre llega a cuestión, que es en qué luna. Hay una disyuntiva entre la luna que le sirve a la planta para evitar el desangrarse y de la luna en que concentra más los principios activos. Entonces, si hablamos de movilidad, los principios activos, al igual que la savia de la planta, se movilizan con ellos. Entonces, nos serviría que la planta sea cosechada en lunas como la menguante o la creciente, que es ideal, ¿verdad? La menguante si el producto que se va a trabajar es raíz, siempre y cuando esté sazón o un tubérculo o un rizoma como la cúrcuma. La creciente, por ejemplo, si fuera una planta como leche de sapo, Euphorbia cotinilifolia, un árbol que tiene un montón de principios activos en sus hojas, o el madero negro, por ejemplo. Entonces hay que jugar con esa disyuntiva. No hay que ser más papistas que el papa. Las sustancias activas van a estar presentes siempre y cuando la planta tenga buena nutrición y además esté en su punto fisiológico adecuado. ¿Qué quiero decir? Que si vamos a utilizar una cúrcuma inmadura, que su rizoma apenas se está formando, no va a haber curcumina ahí. Tenemos que esperar que la planta ya sazonara y que tuviera un buen rizoma. Al igual que plantas con follaje que apenas se están desarrollando, tengo que darles un crecimiento óptimo.
Y ya a nivel de laboratorio, podríamos hablar que hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, seleccionar bien la materia vegetal, anotar el peso, desinfectar, ojalá con algún desinfectante natural. Si me encuentro certificado, buscar algún producto que me permita las agencias certificadoras o el sistema interno de control. Algunas veces lo ideal sería hasta desinfectar con vinagre natural o simple y sencillamente un lavado de la planta y listo. No hay que ser como muy... eh, no hay que llamar así como al pánico con respecto a la parte de extracción y el desinfección, porque realmente lo que ocupamos es una lavada y listo. Y después pasamos a extraer. ¿Y cómo son los métodos de extracción? Bueno, podríamos clasificarlos en extractos fríos o crudos y en extractos cocidos. Cada uno de ellos involucra un proceso distinto. No me puedo quedar porque realmente es poco tiempo explicando cada uno de ellos. Me explicaré algunos de los cocidos y algunos de los crudos, pero esto es un bagaje amplio de las alternativas que tengo. Los extractos en melaza presentan una alternativa muy buena siempre y cuando se hagan con cuidado, con plantas limpias. Los extractos en melaza permiten extraer no solamente sustancias activas, sino también sustancias hormonales que son muy fácilmente degradadas. Por ejemplo, el famoso bambucina que llaman, ¿verdad? Que es un extracto de melaza de bambú. También a ese extracto de melaza le podría fermentar o agregar aloe, calanchoe, cola de caballo e inclusive plantas aromáticas para hacer una estimulación, no solamente hacer estimulación, sino también hacer un efecto repelente. Además, en esas sustancias o perdón, en los extractos crudos podríamos estar agregando extractos como el vinagre, el alcohol o mezclas de vinagre y alcohol. Hay otros que se le llaman extractos fermentados, como es el famoso M5, el apichi, que eso es todo un mundo aparte, porque también se habla de que los principios activos se pueden ser degradados por los microorganismos presentes en estas fermentaciones, del M5 y el apichi, al adicionar microorganismos de montaña. A hoy día, 2024, de finales de 2024, todavía no he leído nada serio que hable de esa degradación de los principios activos a partir de esto, pero se dice que hay un tabú por ahí. Los extractos en vinagre y alcohol son dos materias primas que nos permiten extracciones muy homogéneas, muy estables. El vinagre puede ser natural o sintético. El vinagre, si está permitido para la agencia certificadora o para la reglamentación que ustedes trabajen, lo pueden utilizar hasta inclusive el vinagre de la misma finca. Cualquier fruta les puede dar un vinagre. En cuanto al alcohol, a pesar de ser uno de los mejores medios de extracción, tiene una limitante el factor económico, ¿verdad? Que puede ser un factor clave para tomar decisiones en la producción. Si es muy caro el costo, tampoco tiene sentido, ¿verdad? Por eso es atractivo trabajar con una mezcla de vinagre y alcohol, la cual se podría hacer 50% vinagre y 50% alcohol. Em, Extractos cocidos, estamos hablando de infusiones, cocciones, extracción por aceite y cocción a presión. La limitante de la cocción a presión es que requerimos una olla de presión y lo que es infusión y cocción son los extractos más económicos que hay, que nada más y nada menos que un cocimiento de una planta o una infusión. Vamos a hablar de esos dos. La cocción a presión es muy eficiente para plantas o material leñoso como lo son semillas, cortezas y algunas pieles o cáscaras de frutas, por ejemplo los cítricos, pero tenemos la limitante que requiere un autoclave o una olla de presión. El extracto en aceite es de los mejores que hay porque los extractos en aceite tienen una alternativa muy buena dado que nos permite lograr una mejor extracción de sustancias tipo aceites esenciales que nos pueden favorecer los métodos de control de plagas y enfermedades. Pero no obstante, también tiene un bemol. El extracto de aceite en extracción en aceite requiere ser emulsificado. Hablaré de ello más adelante. A manera de fotografía para ilustrar, una extracción deberían ser estos pasos. Se seleccionó en campo el madero negro que tuviera mejor hoja, se cosecharon los cogollos. A nivel de laboratorio, utilizamos solamente o seleccionamos lo que vamos a trabajar, nada de ramas, solo hojitas, las colocamos en una cubeta, pesamos, desinfectamos y empezamos a picar. Nada muy distinto de lo que haríamos en una infusión o lo que haríamos para tomar un té en casa. La planta recibe el agua y se tapa siempre rotulando, siempre indicando qué peso, siempre indicando qué tipo de planta es o qué mezclas. A manera de paréntesis, punto importante, no sugiero y no sugerimos recomendar o no utilizamos más de 3 plantas por extracto botánico. Siempre podemos usar una lógica de una planta repelente, una planta insecticida y alguna planta que tenga otro efecto estimulante o otra planta que refuerce alguna de las dos acciones anteriores. Pero importante, no más de 3. La infusión está lista una vez que esté fría.
A manera de preservante, por cada litro de agua agregado, podría agregar 100 mililitros de alcohol o de vinagre como preservante, una vez ya filtrado. Así de simple, es una infusión, una extracción a presión. Es muy económica, tiene una desventaja que son pocos estables con el tiempo y tiene otra desventaja que no logra ceder todos los principios activos también. Algunos se volatilizan como vemos en esa foto, se está perdiendo tal vez algunos de los alcaloides por ahí. Pregunta que fijo me van a hacer, ¿cuál es la relación o cómo trabajo eso? Bueno, para vinagre, alcohol o mezclas de ambos, podría trabajar de 1 kilogramo de planta a 3 o 4 del medio de extracción. ¿Qué es el medio de extracción? Insisto, la mezcla de vinagre más alcohol en partes iguales si usted quiere, o si el factor económico repercute mucho, entonces 75% vinagre, insisto, puede ser natural o sintético, con un 25% de alcohol. ¿Alcohol cuál? Puede ser de 96 o de 70. Esto es porque este medio no lleva ningún tipo de choque térmico que haga que la planta reduzca volumen, sino que nos vamos a quedar con plantas que tienen como un- una turgencia o una dureza que va a ser poco afectada por el alcohol y vinagre. Entonces, la relación se habla de rango de 3 a 4 litros. ¿Por qué? Porque hay plantas más suaves que otras. Ejemplo, una planta suave como lo es la albahaca, piensen en la albahaca, aunque sea la de consumo, pero albahacas del género Ocimum, hay un montón de especies que pueden servir para insecticidas. La mayoría de ellas tienen unas hojas bastante suaves comparado, por ejemplo, con eucalipto. Es una hoja cerosa, áspera, que absorbe mucha agua. Entonces, la relación de eucalipto sería 1 kilo de planta hasta casi 5 o 4 litros de el medio de extracción. Versus, por ejemplo, la albahaca, que con 1 kilo de la planta puedo llegarlo a cubrir muy bien con 3 partes del medio de extracción. Los extractos por infusión, trabajamos de 1 a 3, de 1 a 2. Extractos por cocción de 1 a 3 o de 1 a 4. La cocción o el aceite también puede reducir un poco más el volumen de agua, dado que hay, o del medio de extracción, perdón, dado que hay un choque térmico, como insisto, lo cual hace que las plantas pierdan turgencia, o como llamaba la abuela, que las plantas se suacen, ¿verdad? O queden malladas. Para lo que son extractos en aceite, son materia prima. Los extractos en aceite solo los puedo utilizar directamente para granos o semillas, idealmente para semillas. Si vamos a trabajar o curar plantas con extractos en aceite, tienen que ser plantas insecticidas si lo que quiero controlar es, por ejemplo, los gorgojos o algún otro tipo de esta plaga. Ahora bien, la otra alternativa de los usos de extractos en aceite, que es una cocción de la planta en el aceite, voy a tener que recurrir a emulsificarlo. Esta emulsión, que es un barniz agrícola, que así lo denominó un compañero acá del centro, Saulo, acá lo puse en emulsión 2.0. Es una variable que hicimos para bajar un poco de costos y aumentar un poco la efectividad del producto. Tenemos 50% de extracto en aceite. Ese 50% de extracto en aceite es una extracción de una planta en aceite vegetal. Punto importante y paréntesis, siempre lo refiero al inicio de la charla, si usted está certificado bajo un sistema de certificación, debería pedir permiso a la autorización, tener esto en su plan de manejo, perdón, pedir permiso a la certificadora, tener esto en su plan de manejo y buscar insumos que le permitan, por ejemplo, el uso del aceite vegetal, que no sea un aceite vegetal de productos genéticamente modificados, como lo puede ser el maíz, la canola. Podemos trabajar en aceite de girasol y pedir la autorización para este uso. Este insumo puedo trabajarlo si estoy certificado con sal potásica como el ISK, que se encuentra certificada para mercado nacional en un 7.5% de la mezcla, un 7.5%, perdón, del jabón líquido y un 35% de otros tipos de extractos. Acá detalle de cómo hacer un litro, ¿verdad? Estamos hablando que esta emulsión nos permite un control mecánico y fitoquímico. Al ser un producto aceitoso y al emulsificarlo, voy a lograr que el aceite se mezcle con el agua y haga un control mecánico del insecto. Entienda, la mosca blanca no puede volar, vamos a trabajar con productos grasosos que lo que hace es darle una cobertura al follaje de la planta y por ende dejar un mejor control. Fundamental en épocas de lluvia, fundamental y muy eficiente para control de insectos sin exoesqueleto como algunas larvas y lo puedo combinar muy bien con algunos subproductos o productos como lo es control biológico o inclusive con tierra de atomea. Em, Acá hay algún rango de aplicación de extractos, de esto podremos hablar después. Igualmente, esta presentación se les puedo hacer llegar por medio de PDF para que la tengan ahí, dosis y demás, porque eso es importante. Los extractos tienen diferentes dosis según el medio de extracción, ¿verdad?
las infusiones, cocciones o los extractos en agua, las dosis son muy amplias o rangos muy amplios, dependiendo la fisiología de la planta y además la incidencia de la plaga. Ahorita detallo en eso. La tintura agrícola bajamos las dosis y podríamos estar hablando de 250 mililitros para hortalizas. Vinagreta o extractos en vinagre, 250 mililitros para hortalizas también, ya en producción. Extractos en aceite, como insisto, solamente para semillas se utilizan puros o lo que son los homólogos, que es el barniz o la emulsión agrícola o la mayonesa agrícola, que como suena es una mayonesa elaborada con un extracto en aceite, al igual que el barniz que lleva esto, que es lo que expliqué anteriormente. No existe una dosis única. Es muy importante entender que las condiciones para definir una dosis de aplicación va a depender de la fenología de la planta, el tipo de cultivo que tengo, el tipo de extracto utilizado, la toxicidad, la incidencia de la plaga y las condiciones climáticas. Hasta influye si lo estoy haciendo en un ambiente protegido o no. Entonces son varios aspectos importantes a tomar en cuenta. Las aplicaciones y los dosis de extracto se pueden usar con otros coayudantes que sean permitidos en la agricultura que usted se encuentre, ¿verdad? Ya sea el ISK, pinín, el limonoil o quienes utilizan pegas más naturales como es el aloe, la tuna, el jaboncillo. Lo hemos comprobado muy bien acá en el centro con lo que es control biológico, ¿verdad? Y además con el control cultural. O sea, los extractos botánicos no son la única solución a todos los problemas de plagas y enfermedades. Los extractos botánicos vienen siendo una carta más del naipe que tenemos para controlar plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces es importante entender, buscar la sinergia, buscar la coayudancia con otros programas que incluyan nutrición, control biológico, prácticas culturales y además fundamentales si se encuentra ese certificado, ¿verdad? Esto se puso a nivel agroindustrial porque, escucha, a veces uno se queda pensando, lo hacen los grandes agroexportadores, lo están trabajando en volúmenes mucho más altos, con complejidad de formulación súper difícil y a la vez con volúmenes que son muy difíciles de manejar en pequeñas cantidades. O sea, usted no se puede llevar esto en pichingas a una finca, sino que estamos hablando ya de cisternas. ¿Por qué no lo están haciendo los pequeños? ¿Por qué el sector agroindustrial, inclusive el no orgánico, está volviendo a ver los ojos a los extractos botánicos, a los fertilizantes, a los bioinsumos? ¿Y por qué el pequeño productor todavía sigue, verdad, un poco a ciegas? Creo que sigue siendo culpa y merced de la ignorancia, porque el conocimiento está y además del no querer buscar alternativas y además de no querernos complicar, de siempre llevar la vida fácil, de que ir a comprar un insumo y listo. Pero los ejemplos que vienen acá, esos son la empresa Fertinic, una exportadora de piña que maneja, por ejemplo, cisternas, cisternas son de 5.000 litros. Esos tanques, esas tanquetas son de 5.000 a 2.500 litros. Lo que ustedes ven en esas tres en fotografía son extracto de madero negro, extracto de sainillo, que le llaman allá las diframaquias, y extracto de chile. Ahí estábamos todos enchilados haciendo unas mezclas de azufre con chiles para lo mismo, para trabajar con ellos en el control de lo que es cochinilla y además en el control de hormiga. Y trabajaba muy bien, insisto, extractos de leche de sapo, extractos de chile picante combinados con azufre para lograr un efecto, ¿verdad? Em, Muy penetrante. Ahí también se adicionan violes y otras cosas. Esta empresa, Piñas Cultivadas, que también con la cual le trabajamos desde el centro, estamos hablando que maneja a la semana más de 140.000 litros de diferentes bioinsumos. Esta empresa ha llegado hasta incursionar ya ahora en la comercialización de este tipo de insumos a partir de la elaboración. Es la empresa que sé que tiene mayor producción de madero negro, hombre grande en el país, de Reina de la Noche inclusive. Perdón, hombre grande no producen. De Reina de la Noche tienen casi más de hectáreas de producción de Reina de la Noche porque es importante, ya cuando trabajamos con volúmenes así de altos, que estos son extractos a volúmenes muy grandes, acá solamente en este tanqueta roja hay 13 tanques, estamos hablando que esos 13 tanques cada uno tiene 2.500 litros, esta gente ocupa mucho volumen de plantas, entonces tiene que producir ese tipo de plantas porque no son plantas que usted va y recoge en la orilla de una calle, ¿verdad? Tiene que producir eso. Em, Parte de la producción de la biofábrica, ¿verdad? Entonces, a manera de resumen, es lo que les traía. No sé, a mí me pasé casi 6 minutos, porque le idea era dar unos 10 minutos para preguntas y demás. Me puedo devolver en cualquiera de los temas que tengan. Tiene mi contacto ahí. Em, Cualquier cosa, más bien, aprovechemos y resolvemos algunas preguntas en el tiempo que nos queda, porque más bien, como les digo, me pasé un poquito. Quedo atento. Es tan amplio, Eduardo, que sí, realmente es una pincelada. Y me imagino que hay muchas preguntas. Hay una opción de levantar la mano. Si pueden ir levantando la mano
Yo tengo una pregunta. Hay una base de datos donde uno pueda ver la dosis letal de las plantas. Gaby, sí, así como base de datos no, pero la farmacopea nos da mucha orientación. Esta Biblia de las plantas nos orienta mucho. Importantísimo. No hay una síntesis de información, hay una limitante en las escuelas de agronomía, en las escuelas, Mm, porque sigue habiendo, o sea, por más que no sé, que se diga que ahora hay universidades que tocan esta línea de la lista sostenible, no hay realmente un conocimiento que se esté generando en estos centros de ujú, formación que recopile o que plantee la alternativa. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con plantas, por ejemplo, no sé, que hemos ido a... ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, con la gente del CIPRONA, de la Universidad de Costa Rica, ujú, que tiene investigación en productos naturales. Ahí nos dicen que, bueno, que ellos investigan principios de plantas que están, eh, pero trabajan con botánicos, no trabajan con agrónomos. O sea que hay poca sinergia, hay veces hay poca transferencia o ujú, hay poca, ujú. ¿cómo decirlo? No todo está en un solo lugar. A mí me toca cuando quiero investigar una planta, escarbar en un lado, escarbar en una publicación, escarbar en otra, literalmente para poderle llegar a esa información, ¿verdad? Ok, perfecto. Ricardo te había puesto una pregunta en el chat sobre el aceite, puede servir como extracto. Yo creo que ya se te contestó, pero Ricardo tenía la mano levantada. Entonces, sí les agradeceríamos que hagan las preguntas bien concretas porque sé que hay mucha gente que quiere preguntar. Ricardo. Sí, gracias. Buenas tardes. Ok, hablando de los extractos en aceite. Sí, Yo hace señor. muchos años trabajé un poco con el aceite en emulsiones, porque Ujú, la emulsión es muy usada en banano. Bueno, claro. ok. ¿Has tenido experiencia de mezclar alcohol con aceite? Sí, de hecho, me devuelvo un poquito a la presentación y ya la proyecto. Me quedo en esas mezclas que llamamos barnices o emulsiones agrícolas. Usted puede trabajar con diferentes tipos de extractos, no solamente los extractos em, de, ahí lo estamos viendo, no solamente extractos en aceite, sino emulsificados gracias por una sal potásica o un jabón líquido, o inclusive, como hoy en la mañana estaba trabajando con unos productores de papa, hicimos jabón potásico el cual tomamos como base un extracto de chile picante. Entonces, primero sofreímos chile panameño muy maduro, hicimos una mayonesa, perdón, hicimos un extracto en aceite muy picante de chile picante, pimienta, ajo y un poco de canela. Esos cuatro ingredientes los sofreímos y con eso hicimos jabón potásico. Y con eso ya tengo un surfactante penetrante. Pueden buscar la información en internet de cómo hacer jabones potásicos. Esta alternativa que le estoy proyectando aquí, don Ricardo, es una mezcla que surgió a partir del conocimiento de un compañero del centro, donde logró mezclar agentes emulsificantes como la ISK, más extractos en aceite, más extracción botánica. ¿Ve que dice 35%? Ese 35% puede ser un extracto en agua, un extracto en alcohol o un extracto en vinagre. Y Ujú, nos trabaja súper bien. Y la composición de ese 35%, esos 350 mililitros, para formar un litro, usted la podría decir, ok, estoy pensando en plagas de banano picudo. Entonces tengo que meter sustancias muy activas fuertes porque tiene un exoesqueleto muy duro. Entonces tengo que meter, por ejemplo, plantas que lo vayan a afectar si lo llega a contacto. Y además sería bueno meter algo que le logre dañar ciertas partes del insecto, ¿verdad? Su anatomía, como donde él respira. Y además tratar de, por ejemplo, meter ciertas plantas que lo disuadan, que huela a otra cosa. Porque recuerden que los insectos se van a comunicar a través de las antenas. Un insecto no es, uy, qué rico este recién sembrado bananal, está buenísimo, está tiernísimo, ¿verdad? Me voy a ir a comer todo el bananal. No. ¿Qué ven ellos? Perciben sustancias y al disuadirlos en el ambiente con sustancias que tal vez tengan un olor más fuerte, van a confundirse. Entonces es importante porque jugamos con una acción fitoquímica tóxica para el insecto, una disuasión por olor. Y como insisto, puede combinar lo que usted guste, don Ricardo, cualquier tipo de extracto. Es importante que del extracto en aceite no sobrepasarse, ¿verdad? No sobrepasarse del 50%. No sé si le resolví. Sí, gracias. perfecto. Gracias, Eduardo, y gracias, don Ricardo. Vamos a ir alternando preguntas del chat
y dando la participación. Hay una pregunta de Yerke Díaz que dice, ¿existen compuestos botánicos que se cancelen mutuamente al momento de mezclarlos? Ok, en ese sentido, en esa pregunta es muy importante, por eso es importante evitar mezclar más de 3 plantas a la vez para lograr tener una, ¿cómo decirlo? Un control sobre esto, porque insisto, no hay un catálogo, como menciona Gabriela, no hay una único libro donde yo podría ir y encontrar, ok, ¿qué mezclas hay? Bueno, imagínense la diversidad de plantas que tenemos en el trópico, que el mismo laboratorio, el Centro de Extractos Botánicos, donde me ubico yo ahorita en este momento, siempre estamos haciendo extractos distintos. Y ahí le puedo decir que hay un curso de extractos botánicos de verano y uno de invierno. ¿Por qué? Porque hay plantas que crecen voluntariamente en invierno, que abundan y que en verano no hay. Así como si estamos en la zona de San Carlos, en una zona tropical, yo tengo un mayor bagaje de plantas de control. Entonces imagínate pensar en una mezcla como por ejemplo, en este momento, en este centro, pensar en un extracto de hombre grande es imposible porque acá no lo desarrollo, tengo que comprarlo. Pero la cuasia amara tiene principios activos súper insecticidas, muy tóxicos, que además me dan un muy buen control, pero yo no sé cómo se comporta la cuasia con un aloe porque nunca lo he hecho y usted puede buscar una tesis a ver si la encuentra, es imposible. Entonces, ¿cuáles son los principios que deberíamos de tomar en cuenta para evitar esa cancelación o evitar más que una cancelación? Ahí sería una, ¿cómo llamarlo? Una afectación o separación de los principios activos. Entonces, hay que evitar, por ejemplo, que cuando usted vaya a hacer la aplicación, siempre buscar un contenedor transparente donde se pueda observar la mezcla. Trate de hacerlo a volumen pequeño para que usted no vaya a desperdiciar mucho producto, sino que por regla de tres saca, ok, si para una bomba me dijeron que era tanto, voy a sacar para 100 mililitros en un vasito transparente, hago una mezcla, veo que no precipite, veo que no separe o que no genere burbujas, que no me haga una reacción, que no separe nada. Si no Ujú. pasó nada de eso, puedo utilizarlo. A proceso, muy importante, en el proceso de extracción recomendamos no más de 3 plantas, pero en el proceso de aplicación pueden ir muchas plantas, pero ya recuerden que fueron extraídas por sus procedimientos separados, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Yerke además pregunta si le podés poner el correo electrónico. Si están Claro, de con todo gusto. acuerdo, Ahí le nosotros lo escribo. podemos poner. Claro, Ajá. ahí todos los Nan, oficiales y todo. ok. Nanda Yure, seguís en la fila de Gracias, Gaby. preguntas. Ujú. Gracias. Quería saber si han encontrado alguna evidencia de efectos negativos de extractos más generalistas sobre insectos o microorganismos benéficos. Nanda, esa es una muy buena pregunta y siempre va a estar abierto el dilema a eso. ¿Por qué? Porque hay plantas que tienen una toxicidad estudiada que podría afectar lombrices, microorganismos benéficos, actinomycetes. Podríamos estar hablando de inclusive polinizadores. Pero lo que es más importante entender, más que qué planta va a afectar a qué bichito, toda agricultura va a tener un impacto. Lo que tratamos de reducir es que nuestro impacto sea el menor y que este impacto además tenga un fundamento. Por eso lo primero que expliqué yo es cómo está su nutrición. Si usted tiene una buena nutrición en su suelo, si está muy equilibrado, si estás teniendo eso, a pesar de eso, que a veces somos los más orgánicos y los más naturales, siempre se nos va a salir una plaga, ¿verdad? Porque la agricultura es como de llevar palo. Usted logra sobrevivir a los gorgojos que tenían la semilla, después le llegan los jobotos que vas a tener en el suelo y después de los jobotos llegarán los cortadores y ahí seguirá la escala hasta que llegaron las ardillas, por cierto, o cualquier otra plaga, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener con qué batallar o sufrir, pero en ese sentido lo importante es tratar de tener un bagaje amplio de alternativas y no quedarnos con solamente que el extracto es el que me va a salvar de cualquier plaga, porque siempre vamos a tener un impacto en polinizadores, por ejemplo, pero nuestra experiencia acá es que cuando usted logra integrar un sistema diverso con plantas atrayentes, plantas de refugio, me entiéndase, plantas que puedan generar un refugio para insectos benéficos, que tengan una zona de amortiguamiento. Recuerde que el ecosistema del benéfico es ir al ecosistema agrícola, que es la parcela, obtener beneficio, sea polen, néctar o algún bichito que comerse o que ovopositar y volver al otro nicho, que es su casa, un área de refugio. En cambio, el insecto plaga, la cochinilla de piña, vive en un piñal y vive feliz. La vaquita, las perdón, las vaquitas es Epilagna, las vaquitas Epilagna variventis, viven felices en los vainicales.
no salen del vainical a buscar un néctar o a buscar polen, no, comen follaje hasta no haber un cortador, una plutela. Entonces, en ese sentido, recordemos que el nicho ecosistémico de los insectos plaga está muy vinculado a la parcela o al área agrícola. Si usted logra un control en esas áreas agrícolas y tiene zonas de amortiguamiento, cuando llega un polinizador que a eso le vuela a eucalipto o a chile o a otra sustancia y que además no le está generando un beneficio y que más bien le está afectando, lo que va a hacer es ir a esas zonas de amortiguamiento, ir a las zonas de refugio y tener ese menor impacto, porque yo no le puedo garantizar, Nanda, que el extracto de leche de sapo, que llama del bosque o que cualquier otro de estos extractos no vaya a tener un impacto sobre un benéfico. Entonces, el tema es siempre llamar a la Ujú. prudencia en su uso, porque además, Dino, hay artículos para todo. Imagínate lo que es este curso de extractos que tenemos que tocar una arista de lo que es botánica para que la planta, para que las personas entiendan de plantas, otra arista de lo que es entomología y sumarlos en un curso y que la gente tenga nociones de los dos y trate de buscar cómo controlar plagas. Entonces, si yo me voy a buscar caso a caso, por eso me llama mucho la atención que hace unos tiempos atrás salió más bien una periodista tipo influencer hablando de que cuidado, que la llama del bosque, que es un árbol súper tóxico y que mata abejitas y la tipa haciendo una escena buenísima por la ecología de Costa Rica, pero escucha, creo que hubiera hecho más si hubiera hablado de los plaguicidas que están contaminando en este momento el recurso hídrico en Cartago que un árbol. Ujú. Y hay una confusión en el Vox Populi, porque este mismo árbol que es llama del bosque, cuando vemos desde los barrios del sur, San José, Escazú, Atillo, de estos lados hacia arriba, y vemos los cafetales viejos de Escazú y de La Jolita, la gente dice, ay, mira el llama del bosque, ya floreó. Eso es el poró, pero la gente asocia una flor naranja con llama del bosque. Y pucha, en esta dinámica, los mismos parques urbanos de San José están sembrados de llamas del bosque. Yo sembré uno ahí donde yo vivía en Atillo y ese árbol es una brutalidad de árbol y el tema no es la toxicidad del árbol, el tema es cómo lo manejo, porque esa misma biomasa en una empresa como agroindustrial de piña, un extracto de llama al bosque bien empleado va a tener menos impacto que cualquier otro insecticida que utilicen a volumen más alto. Claro está, Ujú. podría tener un impacto en polinizadores, pero las abejas no andan en el piñal muchas veces porque la flor no es tan atractiva para ellas y no hay flor de piña todo el tiempo. Entonces, por eso vamos a un toque de esa dinámica, ¿verdad? Que hay que tener un poco la ecología. Perdón, pero me amplié con esa pregunta. Es que muy generadora con esa respuesta. Gracias. Gracias. Perdí una pregunta que quería sobre el madero negro para el control de pulgas, que antes se hacían extractos, y aquí está, y no utilizaban alcohol. Eh, Bueno, el madero negro se puede trabajar en alcohol, en agua, en vinagre, en cualquiera de ellos va a Ajá. funcionar. Si es para un uso doméstico, para un uso animal doméstico, hay que evitar tal vez el alcohol o el vinagre a una concentración muy alta porque puede irritar la piel del animal dependiendo de la sensibilidad del mismo, ¿verdad? Y también hay que buscar que sea un poco penetrante porque recuerden que los perros y los gatos tienen un pelo más grasoso que les protege del agua, entonces tendríamos que adicionar algún tipo de sustancia jabonosa para lograr que la sustancia activa del madero negro entre. Y buenísimo, a manera de volado, combinarlo con apazote. El madero negro con apazote es súper bueno con las pulgas y un poquito de tierra de diatomea. Ok, perfecto, muchas gracias. Denia tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Mi consulta es, genial que Lina tenga el centro en Cartago, pero ¿existe alguna posibilidad a futuro de que se expanda a Costa Rica en general? Porque para muchos nos encantaría llevar las capacitaciones, pero es súper difícil. Y otra, ¿me puedes repetir lo de la bambusina? Porque yo tengo bambusina, pero me encantaría enriquecerlo. Ok, sí, yo creo que nos toca, así como nos toca defender la caja y buscar, y buscar la defensa de esa institucionalidad pública, Lina también toca exigir y también demostrar calidad y interés en él. Entonces toca ir a los centros de formación, ir a preguntar, ir al INE, exigir, ¿por qué aquí no dan cursos de agricultura orgánica? ¿Por qué solo en Cartago? Yo ocupo un profesional en esta área para que cada vez haya más docentes y más profesionales trabajando en ello. Y sí, es complejo porque a veces no hay ni capacidad instaurada para esto. Yo era el único docente que daba este curso y ya por dicha ya entró otro profe porque yo ya me estaba volviendo loco. Bueno, ya estoy, ahora no sé ni cómo estaba, ¿verdad? Entonces, ahora en esa dinámica por dicha tenemos un profe nuevo, pero creo que es parte de la formación del centro. Nosotros también tenemos una, en ese sentido, le invito a escribir al correo de Lina
Ahí la compañera ahí lo copié y lo respondí, donde hemos atendido esos problemas puntuales de empresas como los que proyecté ahí, nada más a nivel agroindustrial eran 2 ejemplos, donde vamos a resolver problemas productivos en la formulación de procesos. O sea, ejemplo, si usted ya está haciendo extractos botánicos y tiene una duda, tiene una consulta, su extracto no es el más eficiente, su proceso tal vez no le está dando el método, pero ya lo está haciendo, yo puedo ir como profesional de Lina a solventar esos problemas mediante la figura de una asistencia técnica, que es mejorar un problema productivo y hacer más eficiente esto. Entonces lo podemos trabajar en diferentes. Lo he trabajado con productores de arroz, lo he trabajado con productores de cacao, lo he trabajado con productores de flores, de piña, aguacate, territorios indígenas, ahí podríamos seguir mencionando. Ahora bien, en cuanto a repetir el tema de cómo mejorar la bambusina, el mismo extracto de bambú que usted hace, que le agrega melaza, hay gente que le agrega microorganismos y demás. Ahí con el tema de los microorganismos y los principios activos siempre tengo como una disyuntiva, como un pleito, ¿verdad? En las voces aquí. La gabacha científico de Lina me dice los principios activos se degradan a partir de que tengo microorganismos que se los consumen, alcaloides y demás. Si tengo levaduras y otros microorganismos van a degradar estos principios activos. Pero la persona productora siempre refleja que hay funcionalidad y estimulación. Se debe tal vez a los microorganismos y a los componentes nutricionales del mismo extracto. Ahora, ¿cómo mejorar esto? Bueno, yo nada más trabajaría con melaza cruda, ojalá pasteurizada, si pudiera tener al alcance, hervir melaza, brotes de bambú y adicionarle, si usted quiere, plantas estimulantes como puede ser aloe, cola de caballo, sauce o también inclusive agregarle plantas repelentes como puede ser cualquier planta aromática que usted tenga en la zona donde usted viva. Albahacas, por ejemplo, muy bien lo que son plantas como el tomillo, el romero, el eucalipto. Ujú. Ahí también podríamos trabajar con la juanilama, que crece en casi todo el territorio nacional. Y ahí podríamos seguir mencionando plantas aromáticas. Eso lo dejas extraer por 8 días, filtra y está listo para utilizarse. Ok, Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. gracias. Estamos al tiempo, pero si Eduardo puedes quedarte un rato más. Sí, puedo quedarme un rato más sin problema. Ok, perfecto. Hay 2 preguntas aquí. Don Marco Rojas. Marco. No me escucha. Marco Rojas. Ahora sí, Ya. ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, don Marco, se le escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, bueno, yo tengo aquí una compañía que me está haciendo bulla aquí. Nada más quería mencionarle algo. Yo he tenido la experiencia del uso, digamos, de tricoderma, sobre todo asperelo, para control de algunos insectos. Le digo esto porque en un trabajo que me tocó hacer para ver si podíamos controlar un chinche culantro coyote aquí en Siquirro, el camino Turrialba. Desarrollamos un trabajo en campo para control de un chinche que se llama Microsteniches bractatus. Lo conozco, es terrible, bien difícil de Muchos manejar. problemas, sí. Y los productores que no son orgánicos utilizan productos como altamente tóxicos a una semana de cosecha, Exacto. como bandera roja, ¿cómo se llama? Con el cual se envenena mucha gente, los de bandera roja, ¿cómo se llama? Hay varios por ahí, hay todo un catálogo, pero no se preocupe por el nombre, todo lo entendemos. Bueno, y nosotros desarrollamos ese trabajo con un biólogo y utilizamos NIN y otros productos, pero ninguno nos dio tan buen resultado como el uso del Trichoderma asperellum, porque posteriormente vi los resultados de un trabajo que se hizo en México y en Cuba, donde se manifestaba que modificaba los contenidos de ácido salmónico, ácido salicílico y quitinasa, que destruye los huevos de los insectos, que es la misma
forma de trabajar el Trichoderma asperellum para control de las esporas del hongo Fusarium o de Phytophthora. Sí, señor. Entonces, el resultado fue fenomenal. Nosotros hacíamos conteos cada 2 meses de 18.000, 19.000 especímenes y luego pasamos al año a 0 o a 1 esporádicamente. Entonces, Don Marco, el efecto fue muy bueno. Lástima que claro, pudimos continuar porque políticamente el MAC, el viceministro, no le interesó el proyecto. qué lástima. Don Marco, creo que usted nos da en el clavo con respecto al tema de lo que yo toqué inicialmente, que esto no solamente es ir a controlar con un extracto botánico, usted nos está hablando de tricoderma, que tricoderma es un hongo antagonista que va a meter competencia a los otros por espacio o regula el crecimiento de otros fitopatógenos. Entonces es importante que la tricoderma hizo un efecto secundario, estimuló tal vez las raíces, estimuló la fisiología de la planta, el desarrollo y el crecimiento, una planta más nutrida logró mejor control del insecto. Modificó los contenidos de fitohormonas en la planta. Exacto, exacto, exacto. Y eso lo logramos, entonces vea qué bien, eso lo logramos también con extractos, por ejemplo, cola de caballo. Cola de caballo tiene una concentración muy alta de fitohormonas y fitoalexinas en la planta. También lo podemos implementar con algunas prácticas, como por ejemplo el extracto de sauce. Sauce tiene principios activos que nos ayudan en esa defensa de la planta. Hay quien a manera de volado y a manera de trampa, un poco más sintético y no permitido en agricultura orgánica, habría que estudiar si está permitido o no, pero aspirina molida. Sí, Aspirina molida con cualquier aplicación. Entonces, ojo, creo que, don Marco, usted está dando en el clave, tricoderma va a funcionar, pero siempre y cuando haya una buena nutrición, ¿verdad? Para que se produzca este complejo de defensa en la planta. Entonces, la bioestimulación muy buena, pero tiene que ir de la mano con una adecuada nutrición. Y lo que usted habló de esa plaga insectil, que es ese chinche, es muy compleja de controlar. Nosotros en extractos botánicos le puedo mencionar con alternativas que hemos logrado acá es siempre los extractos emulsificados para cortar el ciclo de postura, o sea, se controla más que nada el huevo y no tanto hacia el adulto. Y saturar mucho la planta de sustancias que impregnen en vez de la hoja, porque es donde muchas veces coloca huevos y también la parte del suelo. Ese chinche es bien jodido. Este trabajo nos lo apoyó Fitatori y lo hicimos con un biólogo por 2 años. Bueno, muy bien, más bien, ahí tiene mi contacto. Si gusta seguir intercambiando información, estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, usted. don Marco. Seguimos con una consulta de Danilo y después Alejandro. Ok, Danilo, adelante, Danilo. Danilo Solano, un gusto saludarte. Hola, hola, Danilo, tenés el micrófono apagado por aquello. Bueno, podemos tal vez avanzar con la del otro compañero por mientras tal vez Danilo. Alejandro, sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, Alejandro. Eduardo, un saludo y a Gaby. ¿Qué Y a tal? San Carlos. Un gusto saludarte, Hola, Ale. ¿Cómo hola, qué vas? gusto saludarte, sí. Bien, bien, bien. Ve, yo cuando me pasaron el anuncio de la charla, me llamó la atención porque yo el año pasado llevé un curso con una Universidad de Colombia sobre plantas medicinales Ujú. y con el profesor de preparados, conversando, dijo que la extracción se hiciera con alcohol al 56%. Y ya yo aprendí en la universidad y en el 70. DINA al 70 o al 80. Y entonces yo le pregunté que por qué, porque yo, digamos, yo le comenté que yo con la formación que tenía siempre conocía el 70%. Me dijo que en la experiencia que ellos han desarrollado en la universidad, 56% se dieron cuenta que algunas plantas a una dosis mayor de alcohol, algunos principios activos se terminaban dañando. Y que al 56% se dieron cuenta que todas las plantas que hicieron estudios mantenían la naturaleza, por decirlo de esa forma, de los principios activos y que ninguno perdía calidad. Lo único es que en lugar de dejarlo de 50 a una semana o 15 días, hay que dejarlo reposando un mes. Pero lo que voy es que no sé si usted tiene o ha escuchado alguna referencia, Sí, porque aparte de él, yo no volví a escuchar o he encontrado referencia con bueno, respecto a eso.
Muchas Básicamente, gracias. gracias. Sí, súper bien, Alejandro. Más bien, muchas gracias por el aporte. Eh, de resaltar eso, vieras que hay mucho avance en Colombia con la parte de extractos botánicos. Hay que ponerle ojo a lo que está haciendo Colombia en ese desarrollo de alternativas para el control de plagas y enfermedades en estas aristas. Y Colombia tiene mucho avance y nos lleva un poquito de años ventaja en la formalización de estos procesos y el apoyo de universidades, que es lo que tal vez acá no contamos tanto. Pero volviendo al tema de las extracciones en alcohol, vieras que en ciertas sinergias que hemos hecho con empresas privadas, que hacemos un tipo de colaboración donde hacemos una asistencia técnica. Yo tuve la colaboración con una empresa grande productora de café, una cooperativa de más de 3.000 asociados, donde trabajamos con la gente de los bioinsumos y desarrollamos un extracto para cochinilla. Con materia prima del centro, con los procesos del centro, y ellos tuvieron la capacidad de invertir en los análisis, cosa que desde el centro no teníamos. Entonces, mandamos extractos al, si no me equivoco, al 25, 25, 35, 70 y 96% de alcohol. En la misma planta se comportaba diferente según los diferentes métodos de extracción, según las mismas concentraciones, las diferentes concentraciones de alcohol. Entonces, podría mencionar un ejemplo. Ajo extrae muy bien a concentraciones bajas del alcohol. Y lo que fue salvia, lo que fue chile, lo que fue Argemone, que es un cardo, y lo que fue apazote, nos trabajó muy bien al 96. Entonces, hay que encontrar un balance y hay que estudiar caso a caso específicamente. A manera general, podríamos promediar el alcohol a un 70. ¿Por qué no tan puro? Porque podría fijar algunas bacterias no benéficas, no muy buenas para el extracto. O sea, para abajo del 96 está bien, pero también hay que pensar en el factor económico. Un factor económico donde un alcohol al 70% logra usted ahorrarse un poco de dinero en la disolución y a la vez tampoco es tan bajo como para pensar que es agua. 56%, pucha, es casi la mitad del agua, ¿verdad? Entonces, y además con una extracción de 3 meses o más de 3 meses, o no sé cuánto fue que mencionó Alejandro, me parece una cuestión de cautela por Un mes. imagínate, un mes. Entonces, es de cuidado porque una vez con tanto contenido de agua, si el agua no está muy bien pasteurizada o no es agua destilada, vamos a tener una degradación por microorganismos en los principios activos o además tener con algún tipo de chicha, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, Ale, estandarizarte o decirte que cada método de extracción, o mejor dicho, cada planta podría tener una dosis distinta de alcohol en nuestra experiencia canelina. Habría que ver qué es lo que desarrollaron en Colombia, cuál fue la planta, ¿verdad? Entonces, de caso a caso, acá el que ha estudiado más, por ejemplo, un tipo de planta y una extracción, les podría decir que es don Rafael Ocampo, con fue su experiencia con lo que fue desarrollo de insecticidas botánicos a partir de Cuasi Amara, Hombre Grande. Ese señor estudió hasta el diámetro de las ramas, la luna, la edad del árbol, la mano del peón que cortaba eso. O sea, ese señor estudió Cuasi Amara y sus 1.000 variables y todo influye en un extracto. Todo. Entonces, digámosle, recuerden que trabajamos con plantas. Pensar que estandarizar una receta tan a nivel de síntesis, solamente se hace fitoquímica, ¿verdad? Que es otro proceso. Gracias. Tenemos otra pregunta de Luis José López Miranda. Adelante, don Luis. Hola, buenas. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, señor. perfecto. Buenísimo. Yo quería saber si hay como alguna base de datos como a la que podamos consultar. Es que específicamente estoy buscando para un melocotón que le da, creo que es un hongo que le causa que las hojas se vuelvan rojas y como las, las encoge, por decirlo así, ya las afecta bastante. Y Ujú. eso es en la zona del Cerro de la Muerte, que tengo unos melocotones y tengo unas amistades que producen fresa y pues creo que fumigan con insumos probablemente no orgánicos, entonces quería sugerirles alguna solución eh, como a los bichillos que se podrían estar comiendo las fresas y así, entonces quería saber si usted conoce alguna. Ujú. Gracias, Luis. En este sentido, desconozco lo que me menciona del melocotón, al no ser un árbol muy tropical y además no estamos en una zona acá en el centro donde pueda desarrollarse muy bien. No tengo mucha experiencia, puedo buscar algunas alternativas. Si usted me puede escribir, podría hablar con los fitopatólogos a ver cuál es ese hongo, cuál es el causante. Para lo que son hongos, si usted no se encuentra certificado, le recomiendo las cocciones a base de azufre, que son unas mezclas de azufre más
cal viva, donde se cocina, se le suele llamar caldo sulfocálcico, esas variables le pueden servir. Lo que el mismo compañero que anteriormente expuso, donde nos habló del tricoderma fundamental y hemos estudiado que puede haber compatibilidad de este producto llamado caldo sulfocálcico junto con la tricoderma. Entonces busque esas alternativas que le dejo por ahí para lo que es melocotón. Igualmente puedo buscarle más información si me escribe ahí por correo. Eh, para lo que es fresa, sinceramente no lo digo por voz propia, sino por voz de un tercero o de varios terceros que he trabajado en el centro. Hace unos 7 años por ahí llegaron unos freseros hasta aquí de venenos, enjaranadísimos, con casas comerciales, con un problema muy severo de una enfermedad que ellos atribuían casi que a un mal divino o a una conspiración de alguna casa comercial y un montón de ideas bien locas. Y le puedo decir que los freseros en ese entonces aplicaban hasta de la semana, que tiene 7 días, ellos aplicaban 5, 6. La fresa tiene una fenología muy interesante. La fresa cuando ya está en producción siempre va a estar desarrollando raíz, follaje, flor y fruto en todo momento. Y en ese sentido, la fresa, la aplicación de sustancias cualquiera que sea botánica natural y demás, tiene que ser pensado en en un corto periodo de retiro, ¿verdad? Que tiene que ser consumida muy pronto, porque usted no puede decidir, ok, le voy a aplicar a la planta de fresa solamente en la que está formando flor o en la que ya tiene el fruto verde y no le voy a aplicar en la que está pintando o la que está madura, sino que usted aplica parejo. Y en ese sentido fundamental, la experiencia que hemos tenido con Fresa ha sido muy valiosa en la parte de agricultura orgánica, integrando control biológico de ácaros depredadores, muy enfocado en trips, que son los principales daños que tiene Fresa. Y después, a nivel de plagas, todo el mundo se quiere comer una fresa en el campo de cultivo. Entonces sí hay que darle mucha protección con extractos repelentes y sí hay muchas alternativas. En ese sentido, podríamos compartir alguna información que hemos sociabilizado con freseros. Trabaja muy bien esas mezclas de aceite y nada más hay que trabajar plantas no muy tóxicas. Podríamos trabajar plantas como muy aromáticas, como la jonilama, el romero, el mismo chile, ¿verdad? Que no pase de una intoxicación, de una picada en una intoxicación a largo plazo. Pero sí, hay mucha experiencia en fresa y la hemos desarrollado inclusive en el centro. A partir de esa experiencia con freseros, yo me metí a sembrar fresa acá en el centro y logramos sacar fresales muy bien manejados con estas alternativas. Ok, muchísimas Excelente, gracias. Con gusto. sí. Entonces, ahí está el correo de Eduardo, se le puede escribir o le escribís también al correo de Maoco. Danilo, ¿volviste a entrar en la fila? Hola, Ahora sí. sí, es que Hola, se hola, me olvidó Danilo. mencionar. Un gusto saludarte, Gaby, Eduardo, Hola Danilo, qué gusto. desearle siempre lo mejor y muy agradecido con su labor. Eduardo, mi pregunta es un poco más filosófica, Dígame. porque para mí mucho del problema que tenemos de excesos a la hora de utilizar agroquímicos, agrotóxicos, es que está más que todo en la forma en que pensamos los agricultores. Yo quería preguntarte si has visto en el transcurso de los años positivo respecto a la gente que se está capacitando y si en el tema de, por ejemplo, de ver las plagas no como algo que, por ejemplo, lo podemos corregir con una sustitución de insumos, sino más como desde el punto de vista holístico de la integración de una finca, de los procesos Sí. vivos de la finca. Yo quería preguntarte eso. Sí, Danilo, desde esa perspectiva uno mismo va madurando. Yo creo que cuando yo heredé el curso y yo fui asistente del profe que lo formuló Saulo, ¿verdad? Y demás, siempre uno buscaba tal vez el extracto de la planta más tóxica y la vaina más así, ¿verdad? Que pudiera tener una acción de golpe. Ahora voy a más a la raíz del problema, ¿verdad? Tengo que buscar como lo hablé cuando Nanda intervino preguntando que qué extractos botánicos tenían afectación sobre insectos benéficos o sobre afectaciones en suelo y otros niveles tróficos, creo que ya la visión de uno mismo hablémoslo como, ¿cómo puedo decirlo? Como técnico en el área, como asesor en el área, como quieran verme, de ahí se vuelve más integral y más holística. Eso lo hemos incorporado a los cursos, donde en el mismo diseño de la parcela que trabajamos con las personas estudiantes, hacemos
siempre plantas atrayentes, siempre las estamos monitoreando, plantas que brinden néctar. Hablamos, por ejemplo, de la experiencia que fue del profesor Ramón Mexón de la UCR, que trabajó muy bien a nivel de identificación de insectos benéficos, depredadores y parasitoides a partir de plantas nectaríferas que no tienen que ver solamente con plantas con florcita, y incorporamos eso en nuestros temas. Hemos hecho mucha sinergia, por ejemplo, el laboratorio que yo estoy a cargo, lo hemos trabajado mucho en conjunto y en sinergia con la gente del laboratorio de control de fitopatógenos acá del centro. Entonces hacemos mezclas de extractos con fitopatógenos. Hablábamos nuevamente del aspecto nutricional, y uno mismo cuando se empieza a trabajar aspectos más de enfoque nutricional, por ejemplo, una experiencia con don Ricardo Murcia, si no me equivoco, un productor de cítricos y de aguacate en la zona de Jocotal de Acerrí. Este señor tenía problemas muy severos de enfermedades fungosas, pero el señor era manipulado por casas comerciales que le vendían cualquier cosa, desde nematicidas hasta cosas para trips, y el problema eran hongos. Yo trabajé con él ya cuando ese señor tenía la bodega inundada de venenos, y con un montón de mal de información y con un montón de cosas ahí así de cosas bateadas, ¿verdad? En cuanto a las alternativas que le planteaban. Y cuando yo empiezo a trabajar con don Ricardo, lo último que llego en el proceso de asesoría es la parte de control de enfermedades fungosas. Primero trabajamos sobre el sustrato de los árboles, segundo sobre la microbiología con violes y microorganismos de montaña, y cuando ya vio el resultado, ya ni nos acordábamos de las enfermedades fungosas porque ya había otro manejo en la parte de eso. Entonces, sí, es importante tener esas alternativas, pero tenés que contemplar o ir a la raíz del problema, ¿verdad? Lamentablemente, no todas las personas productoras tienen esa visión o esa capacidad, y la agroindustria y el sector productivo del país pequeño y mediana escala nos está demandando que tenemos que plantear alternativas en ese caso, ¿verdad? Vengo a trabajar y por eso ando con el kimono, ni me lo quité, no me dio tiempo ni de quitarme las botas. Yo venía, según yo, a cambiarme y ponerme más formal para la charla, pero me quedé con el mismo kimono con el que andaba trabajando de Llano Grande, con unos productores relativamente medianos grandes de papa, donde la raíz del problema de sus nematodos que están tan altos en la zanahoria y en la papa es también una falta de materia orgánica, es también falta de antagonismos, de bichitos que equilibren un poco el suelo. Entonces, quedamos trabajando. Y hoy estaba feliz porque me dijeron, Eduardo, la tanda de Bocachi nos dio 70 sacos o 50, no recuerdo muy bien. Tenemos que hacer 3 de esas por semana y vamos muy bien porque vea, ya la aplicamos en la papa, ya la aplicamos en la zanahoria, la metimos a una siembra, estamos viendo actinomicetes en el suelo. Eso es el resultado. Entonces, creo que Mm. tenemos que llevar esas alternativas, discutirlas al fondo y tratar de adaptar las prácticas agroecológicas a estos productores, porque Danilo, sí es un reto muy grande cuando este señor me dice, bueno, es que yo no puedo, así trabajo con Codal y me encanta, aquí no se hace nada sin Codal, pero yo no puedo pensar en barreras vivas por la mecanización del terreno. Entonces, pucha, intelectualmente uno se le hace un reto, ¿verdad? Bueno, ok, sí, entonces, ¿cómo hacemos para meter una barrera que me sostenga suelo, pero que este señor le pueda pasar con el chapulín por encima cada vez que viene a mecanizar, y la pendiente tan pronunciada? Porque si me voy al tema puritano, la parcela de ese señor que hoy andaba acompañando, esa parcela debería ser bosque, desde la ley de uso de suelos de este país, pero él ocupa tener un sustento. Entonces, ¿qué alternativas planteamos? Bueno, metamos microbiología, metamos esto, tratemos de incorporar algunas alternativas. Por ejemplo, me hablaba con un orgullo de la presencia de micorrizas que encontramos a partir del trabajo con la compañera Carla. Entonces, nuevamente, estamos trabajando con antagonismo, con violes, con lactobacilos, con micorrizas, y todavía no hemos llegado a la alternativa de control de plagas de nematodos directo, con extractos, por ejemplo, de tajetes, de reina de la noche o de huitite, que hemos encontrado estudios en esas áreas. Pero sí, Danilo, toca integrar todos esos temas, ¿verdad? Perfecto, nos vamos a quedar tal vez hasta las 5. Yo tengo una pregunta que me está quemando, es muy personal. Viendo lo que tengo disponible, yo tengo una trepadora que es una planta carnívora, Ujú. la Aristoloquia grandiflora, y te quería preguntar si La que han le dicen hecho... carraco, creo que es, ¿no? Sí, sí, es como un cisne. Ujú. Cuando está cerrada, Sí, sí. es súper hermosa. Ujú. ¿Han trabajado con plantas carnívoras? No. No, no, a mí me encantan todo lo que son las matas, y el instinto vigilla de las matas lo tengo súper activado. O sea, yo estoy rodeado de matas y más bien, uy, ahora que usted menciona esa, qué linda para un trabajo. O sea, mi mente una vez se voló, uy, qué chiva, eso me puede servir para tenerla. Ya la ubiqué en la mata, Ok. ¿verdad? Ya le busqué acomodo en la casa, pero sinceramente
Sí hemos trabajado, Gaby, con empresas productoras de plantas, pero enfocado más en almácigos y flores de corta. Entonces, no sé si tu pregunta va hacia el manejo, hacia esas plantas o esos No, cultivos, o si más bien con este tipo de plantas hacer extractos. Entonces, no me quedó muy claro. extractos, porque me tengo que estarla controlando, Ajá, ¿verdad? Entonces tengo mucha biomasa de esta planta, entonces ya no entiendo. sabía si la meto en algún extracto, si la Bueno, meto con la bambusina, bueno, si... muy buena entonces la pregunta. Entonces, en ese caso, esa planta, a lo que yo conozco, que es poco de esa planta, siempre la he visto con un follaje muy abundante, Ujú, poco afectada por plagas y enfermedades, y no más le bien da nada. efectivamente hay que estar podando. Entonces, son dos o tres de los indicadores que yo utilizaría para trabajar con una planta como para extractos. Nada la Ujú, pica, nada la afecta, tiene un olor además medio fétido, ¿verdad? Como medio la flor. pesado. Ajá. Exacto, entonces yo podría estar hablando que ahí tendríamos una potencial de uso de una planta para extractos. En esa misma línea, las ornamentales, por ejemplo, ahorita se pone de moda y están carísimas. Las pastoras, vayan junten basura ahí en los barrios, apenas pase el 24 o 25, las botan las encontramos en las bolsas de basura. Junten las pastoras. ¿La pastora qué es? Una euforbiácea. Principios activos súper tóxicos. Si dejamos que esa pastora se desarrolle, aunque ahora ha habido mucha manipulación de hibridación y fitomejoramiento para hacerlas nada más muy vistosas y hemos olvidado que la pastora era un arbusto hasta de 2 metros. La pastora es un ejemplo de una planta ornamental que se puede utilizar bien, bien, bien para controlar plagas. Es súper tóxica. La lotería, que es la Diffenbachia, es la que hemos trabajando en volúmenes grandes en piña con alternativas muy buenas. Podríamos seguir hablando de ornamentales con esa línea. Por ejemplo, lo que es hay unas sanguinarias que también le llaman así, ¿verdad? La cucaracha, que es una planta estimulante. Entonces, podría seguir hablando del montón de plantas que tienen uso ornamental, que tendrían un uso muy importante en la control de plagas. Entonces, creo que hay que volar el ojo a la parte ornamental. Por ejemplo, las caramulas. Las caramulas son buenísimas también. Tienen oxalatos de calcio. Los oxalatos de calcio que también están presentes en las diflambaquias son así navajillas para los insectos. Entonces, trabajar con las ornamentales tiene mucho potencial también. Ok, gracias, de Con acuerdo. gusto. Vamos, una pregunta de Beatriz Chávez y con eso creo que está Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, señora. perfectamente. Bueno, más que pregunta es felicitar a Eduardo, que es un digno sucesor de Saulo. Yo fui alumna de Saulo. Bueno, lamenté tanto su muerte porque faltó tanto por aprender de él. Entonces, lo felicito Muchas realmente, gracias. Eduardo. Fantástico. Mm, Necesitamos como 50 más de estas charlas No, porque es tan ahí extenso y tan profundo todo eso. ta- Mil tal vez gracias. muchas gracias, doña Beatriz, y bueno, muy honrado con sus palabras igualmente. Saulo era una persona con mucho carisma y que, como le digo, como amigo lo conocí también, no solamente como asistente de él, que él trabajaba mucho con la observación, con el qué hacían mis vecinos. Por ejemplo, un ejemplo que me llama mucho la atención es que hace unos pocos años se popularizó lo que es el extracto de un árbol tropical nativo que se llama Buconia frutensis, ese se llama guacamayo o papagayo. Es un árbol que el primer reporte que yo escuché fue de Saulo diciéndome Eduardito, porque solo Eduardito me decía, Eduardito, vieras que mi vecino utiliza esa vaina de ese árbol para controlar la sarna de los perros. Es algo muy popular entre los campesinos que Sí, utilizan el guacamayo para controlar la sarna. Y me dice, yo me quedé pensando, obviamente si es sarna de perros es un ácaro y va a servir para ácaros en tomate, en chile, hagamos extracciones. Él empezó a hacer extractos, tal vez no lo documentó como hay ahora tanta herramienta para documentar y tiempo después el MAG y otra gente publicó acerca de esta planta, pero ya Saulo lo había obtenido y no con el fin de atribuirse ese conocimiento de que yo fui el que descubrí el extracto de guacamayo, sino más bien siempre haciendo énfasis en que había sido un señor de campo humilde que le había dicho que bueno, esa planta podría tener nociones. Entonces volvemos a los temas de observar la naturaleza, de entender el entorno que tengo y no pretender salir corriendo si estás en Cartago, en la zona alta, donde el NIM no se ve más que en una imagen de un teléfono o en una pantalla y buscar alternativas en la zona. Entonces es importante esa observación, escuchar lo que me digan la gente de los vecinos, de qué plantas tóxicas, uy, esto si se lo come el ganado,
se intoxica. Entonces sí creo que nos tenemos que jugar mucho con ese conocimiento popular y validarlo desde la academia, ¿verdad? Que lamentablemente en ese caso en Lira se nos queda un poco corto muchas veces, ¿verdad? En la validación científica del rigor, pero aquí hacemos validación popular a través de las fincas, a través de personas como usted, doña Beatriz, que viene, se prepara y además va y aplica. Entonces creo que eso es lo más importante. Más bien igualmente felicitarle y muchas gracias por su comentario. Bueno, y con ese comentario cerramos dándole muchísimas gracias a Eduardo, recordándoles que la comisión está abierta a que ustedes propongan temas, ¿verdad? Tal vez con Eduardo podríamos trabajar otros temas como, no sé, extractos para café o extractos para Plagas hortalizas, sí, ya el nombre y apellido por algo más cultivo. específico, ajá, para, y el próximo año podemos Sí, pedirte porque otra charla. sí, así es, con toda disposición, porque esta charla yo cuando la empecé a montar, bueno, o sea, es que era muy genérica desde el nombre, ¿verdad? Entonces por Ujú, eso la hice tan ujú. genérica también, por eso mismo. Creo que toca especializarlo un momento, porque si, por ejemplo, por ello Don Bolívar, si hubiéramos trabajado para agricultura orgánica certificada, yo tendría que haber restringido o haber utilizado otro montón de cosas más específicas. Ok, Entonces creo que también podemos trabajar eso a futuro en otras ocasiones, en otro momento, tal vez para el otro año ya. pero ahí está el David, correo. Sí, ya voy, don Bolívar. Está sí. el correo de Maoco que Nati lo puso, escríbanos, están los chats donde nos pueden escribir, díganos, ay, quiero una charla de Eduardo en fresas, por ejemplo, y así nos guían para ir Exacto. buscando las opciones. Y ahora para cerrar las palabras de don Bolívar Ureña. Muchísimas gracias. He estado calladito porque para mí es un regalo grandísimo. A mí me emociona mucho realmente cuando hablamos de Saulo y cuando veo a Eduardo siguiendo y mejorando los pasos, sé que Saulo está muy orgulloso. Muchísimas No, muchas gracias. gracias. No, qué gusto, don Bolívar, igualmente. Gracias por esas palabras. Ya, nos puso a llorar a todos. Sí, 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 a mí no, a mí está que me tuve que tomar café, así que bueno, ando muy sensible, entonces también igualmente gracias por ello y toda la disposición. Insisto, esto es algo que me apasiona, por eso mismo cuando Gaby me dijo una horita más o un ratito más, di, vean, yo creo que ya llevamos un poco más ya llevamos 1 hora 50 de grabación y yo aquí podría seguir hablando, entonces creo que cuando nos topamos con gente con Oh, pasión que nos 2 mueve, creo que horas. podemos encontrar, de aquí dice esto, aquí arriba 1 hora 51 Sí, minutos sí, cierto. de grabado. Entonces, si nos topamos con gente que le interesa el tema, para uno como un agente de cambio, como quieran llamarme, como funcionario público, deseoso de transmitir o de colaborar y aportar algo para el sector de ese país, creo que si nos topamos con gente que tenga esa pasión o que quiera aplicar, es para uno también muy deseoso. Entonces, también es encontrar un medio de cultivo. Entonces, más bien quedamos a toda disposición, Gaby. Creo que un éxito la actividad y felicitarles a Sí, ustedes, tanto a muchas gracias. Gabriela como a Nanda, como a Nati, Gary, toda la disposición por el afiche, por la locación y demás, más bien, a colaborar ahí en lo que podamos aportar al sector Amaoco, que tanto Perfecto. también cariño le tengo. Y a Fabián Pacheco para que te dé tiempo de escribir, porque hay que escribir. De ahí sí ocupamos tiempo. De aquí estoy, ¿verdad? Yo salí a las 3 de la tarde, imagínense, y aquí estoy, Sí, no, o sea, creo que esto, y eso que no, aquí no se cero, cero termina. extras, ni mucho menos, ¿verdad? Aquí es puro amor a la camiseta. Sí. Ok, muchas gracias a todos. Gracias. Haremos un receso hasta el nuevo año. Espero que pasen muy bien en compañía de sus familias y sus seres queridos. Felices fiestas. Felices fiestas. Ujú. Chao, chao. Pura Ok, vida. gracias, chao.